El tema con el purismo y las prácticas mágicas meramente, este, que se autonombran puristas o que nada más no son eclécticas y se quieren alejar del eclecticismo, pues es una falacia re grande, sobre todo en países como México, en donde prácticamente todas las tradiciones de curanderismo, chamanismo, neochamanismo, brujería, prácticas esotéricas populares o magia popular mexicana, son mayoritariamente actos de resistencia, de sincretismo, ¿sí? Y de comunión entre diferentes culturas, cosmovisiones, formas de entender tanto el mundo físico como el mundo espiritual. Entonces tenemos que entender que hay algo bien importante acá en el punto, que es que básicamente cuando hablamos de magia popular mexicana estamos hablando de una magia ecléctica que está nutrida de diferentes fuentes. Y la mayoría de las formas de entender esta mágica, estas prácticas mágicas que son parte de las prácticas mágicas occidentales, es la magia sincrética. Es decir, sí hay componentes indígenas anteriores al colonialismo, anteriores a la conquista, ¿sí? Sí hay un montón de reminiscencias y también reconstruccionismos y reimaginería o imaginación de lo que pudo haber sido la práctica indígena, ¿sí? Antes de la conquista y de algunas cosas que sí quedaron ahí más vivas, pero sobre todo el tema de la reinterpretación y la reimaginería es algo que está ahí. Claro que también hay una influencia grandísima, ¿sí? De magia que tiene fundamentos orientales, ¿sí? De Medio Oriente principalmente. También existen, ¿sí? Dosis, ¿sí? Muy altas dosis de los pueblos esclavizados y de las comunidades esclavizadas, específicamente toda esta crisis diaspórica, ¿sí? De las personas que trajeron de África en situación de esclavitud y cómo llegan a las Américas. Evidentemente también tiene un montón de magia europea, no únicamente que estaba focalizada en lo que es España, ¿sí? Y también, para sorpresa de muchas personas, magia de Oriente y sobre todo de ciertas tradiciones asociadas a la cultura y al país de China, porque también llegaron muchas personas de allá, fíjate. Y entonces se nos hizo, acá diríamos un chile con mole, un chile con mole que se ha complejizado. De repente te encuentras una cruz de Caravaca con un pentagrama, y entonces en un altar de ánimas también te encuentras tanto las ánimas del purgatorio como María Celestina, que es una leyenda apócrifa, ¿sí? Popular dentro de la catolicidad popular, pero no reconocida, ¿sí? Por la iglesia en sí. Y de repente también te encuentras una virgen acá, pero te das cuenta que tiene relaciones simbólicas con figuras o divinidades, o más bien iconografías de entidades que son anteriores a la conquista. Y entonces, bueno, lo que te quiero decir con esto es que la cosa no es tan simple como decir esto es altamente purista y es magia meramente de esta línea. México es en un ombliguito del mundo y por aquí pasan, subimos, bajamos y se nos han mezclado las sangres y se nos han mezclado los espíritus y se nos han mezclado las tradiciones. Entonces, lo bonito de la magia popular mexicana es que tiene como todas estas como interconexiones que lejos de empobrecerla, la enriquecen, pero requiere un orden, porque no es lo mismo hacer ese chile con mole que hacer un platillo realmente bien configurado. Y para eso, pues es importante entender cuáles son más o menos las raíces y de dónde puede venir según, sí, el estudio de tanto los ritos, las mitologías y las religiones comparadas, de dónde viene tal cosa y por qué se configuró. A la gente se le hace muy normal de repente encontrarse a la Santa Muerte con un pentagrama, ¿no? Pero pues la realidad es que esa figura, como muchos defensores en el culto, dicen, no, es que la Santísima Muerte es Mictlantecíhuatl. Pues no, realmente tiene mucho más elementos de la iconografía de la parca, sí, o del Grimm, de origen europeo y totalmente cristianizado y catolizado,
que de figuras ancestrales de los indígenas, específicamente Mictlán, Mictlantecíhuatl, Mictlantecutli. Realmente tiene un mix, claro, que después con el paso de las reinterpretaciones, los indigenismos, espiritualidades afirmativas que tratan de rescatar, reintegrar, reinterpretar una historia de un país tan convulso como el de nosotros, pues se hacen esos mixeos. Pero que uno haga esos mixeos, a que la iconografía tenga una representación más similar a este o aquel, pues no podemos negar que la representación actual, por ejemplo, pues es más de inspiración europea y de cómo la gente fue absorbiendo, sí, y entendiendo tal culto o el desarrollo de este culto a partir de la imaginería católica y específicamente las procesiones de Semana Santa, ¿sí? Santa la Virgen, Santo Cristo, ahí andaban otros y también ponían, ¿sí? Pues a la muerte detrás o en el esqueleto en las tumbas o el cráneo sobre todo en la cruz, entonces pues también tenía este aspecto que evocaba lo sagrado, lo santo, ¿no? Hay muchas explicaciones y aquí no nos vamos a parar, pero lo importante es entender que este mix de mundos, este mix de espíritus, este mix de formas culturales, tienen algo muy lindo y muy digno que busca también restablecer el poder de las personas sobre sus propias vidas y no únicamente depender de si aquella religión dice eso, si aquella secta dice lo otro. Dentro de la brujería siempre hay rebeldía, dentro de la magia siempre hay necesidad de recuperación del poder. La magia es un intento de comprender el mundo y los otros mundos, las otras realidades, y a través de esa aproximación recuperar los poderes que se han perdido. Imagínense, en un país donde hasta hace poquitos años las mujeres no podían votar, no podían defenderse de formas legales, pues la magia ha sido una compañera, una acompañante también para buscar justicia. ¿Cuántas mujeres aún todavía en esta época y también pueblos, comunidades oprimidas a través de los ejercicios performáticos de la magia per se, los ritos, los cultos, logra a veces incluso canalizar todos estos aspectos traumáticos que ha estado viendo? Imagínate tú, una señora de hace 200 años que prácticamente no tenía derechos y todavía estamos en un país lleno de inequidad, pues hacer un velón en forma de la persona que le provocaba tanto daño, meterle unos clavos y enterrarlo en un cementerio y decir un montón de improperios y maldiciones, podía ser un ejercicio de también empoderamiento y, ¿por qué no? Un ejercicio de catalización de procesos traumáticos y destructivos. Es decir, la magia tiene muchos niveles de análisis y las prácticas mágicas, ¿sí? Y sobre todo, hablando específicamente de la magia popular mexicana, tiene muchas aristas y no la vamos a poder comprender únicamente desde la visión del purismo. Cuando nosotros estemos en ese purismo, que nada más de esta tradición tiene que ser, siempre vamos a encontrar abajito de todo eso ese mix y ese chile con mole. Entonces, entender esto para empezar a explorar la magia popular mexicana es algo muy liberador, muy bonito, que tiene connotaciones espirituales, culturales, estéticas, artísticas, religiosas, políticas, y no simplemente verlo como hay hay superchería o un esoterismo de quién sabe quién y cosas que se imagina la gente. Porque acuérdese usted que el mundo está hecho de ideas. Y la magia como sistema simbólico reúne ideas muy complejas que es bonito tratar de comprender y sobre todo acercarnos a ese mundo misterioso que a veces explica las cosas que no son tan misteriosas.